la siguiente ponente, que es la profesora Gisela María Pérez Fuentes, que es investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en México, y nos va a hablar del estado de interdicción frente a los derechos de las personas con discapacidad, evolución legislativa y jurisprudencial en México. Cuando quieras, Gisela. Pues buenas tardes y me da mucho gusto estar en este Congreso Internacional y agradezco al doctor Javier Barceló Domenech, principal artífice de la universidad para este Congreso Internacional, y a su equipo, así como a nuestro querido amigo doctor José Ramón de Verda, actor de intelectual, de que todos estemos aquí siempre acompañándolo. Y bueno, pues saludo sinceramente con mucho respeto y afecto, muy interesante todas las ponencias, siempre en este caso han aportado muchísimo todos los colegas que me han precedido. Pues dicen que mal de mucho consuelo de tontos, pero bueno, pues yo que estoy un poco triste con el tema de la interdicción y del tránsito, nuestros amigos portugueses y brasileños nos han puesto unas, unas explicaciones que pues consuelan el tránsito que está teniendo México. Tengo que decir que cuando me invitó el doctor José Ramón a este proyecto y me involucré, no hay duda que en un momento como él me enamoré de este tema porque parto de la reflexión de que la discapacidad no se contagia, la discriminación a ella sí. Y ciertamente hemos trabajado, como explicaba el doctor André, muy interesante, de manera muy interesante a través de las sentencias de la Corte y del Poder Judicial en general, cómo se están violando el objetivo fundamental internacional de la Convención. En el caso de México, bueno, pues tengo que decir que se firmó la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad en el 2007 con el fin de romper el paradigma sustitutivo de la capacidad de ejercicio, ofreciendo por primera vez un modelo social de discapacidad. Muy bonito, muy optimista, muy necesario, porque consideraba desde mis primeros momentos de dar clases de derecho civil que la interdicción civil era la muerte civil, y la he visto como abogada y como familiar, como algo verdaderamente triste para la persona a la que se le ha declarado. Entonces, ¿qué ocurre en México? Bueno, en México, no sé si tienen conocimiento que existen 32 códigos civiles por cada estado, más el Código Civil del Distrito Federal y hoy Ciudad de México y el Código Civil Federal. Representativamente, el Código Civil Federal sigue, a pesar de que México firmó en el 2007, como les voy a explicar, la convención, con el principio fijado en el artículo 450. Tienen incapacidad natural y legal los menores de edad y los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos, y aquellos que padezcan alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico o sensorial. Esto se replicó en casi todos los estados, en todos los estados del país, y todavía existe este principio. Y también en las leyes familiares, o sea, no, a pesar de que se firmó la convención en el 2007, se publicó en el Diario Oficial en el 2008 por México, ha sido el Poder Judicial el que ha promovido cambios en cuanto a la incorporación y se han
propuesto muchos asuntos a través de la convención. Claro, tengo que señalar que si en el derecho civil, y por eso me fascinó este convenio, porque es difícil a veces en México hablar del derecho civil si no se considera constitucionalizado, nuevos desafíos del derecho civil, porque en México está muy desarrollado el derecho público. Sin embargo, el derecho civil sí quizás tiene, a mi modo de ver, por los años que he podido consultarlos en otros lugares, pues una menor, un menor impacto. Claro, el convenio lo que quiere es el rompimiento del paradigma, como señalaba André, y, por supuesto, el nacimiento de nuevas figuras jurídicas dentro del derecho civil: discapacidad, ajustes razonables, ajustes procesales, fundamentalmente las medidas de apoyo. Y esto empezó en México, bueno, pues sí, en el 2007 les decía, y se publicó el 24 de octubre en el diario oficial de la Federación en el 2008. Pero realmente hasta la reforma constitucional del 2011, la convención, digamos, no penetró y llevó los derechos de la personalidad a su constitucionalización cuando incorpora la convencionalidad en el artículo 1 de la convención. Y además incluye en el artículo 3 la posibilidad de la discapacidad inclusiva en cuanto a la educación, destacando que el artículo 3 y F de la Constitución señala que será inclusiva al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad, también se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar barreras. Pero claro, esto es en el 2019. Tenemos que reiterar que los códigos civiles siguen asumiendo aún la postura del sistema sustitutivo de la capacidad de ejercicio. Entre las que destaco, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del 2011 y que tiene una actualización en junio del 2024. Bien, pues esta ley reglamentaria, digamos, no propia del derecho civil, que aparece también en todos los estados. Hay una ley estatal de personas con discapacidad, tiene como finalidad reglamentar el artículo 1 de la Constitución, estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover y proteger el pleno ejercicio de los derechos humanos. Entonces, por primera vez en esta ley se incorpora en el sistema jurídico los conceptos novedosos como la necesidad de que las personas tengan igualdad de condiciones con independencia de sus características personales, es decir, la inclusión con personas con discapacidad. Y introduce el cambio paradigmático de la ley en cuanto a considerarlo una deficiencia entre las barreras del entorno social. Y en sus áreas claves, la ley establece la definición de accesibilidad, espacios públicos, ajustes razonables, ayudas técnicas, discapacidad como una consecuencia de la deficiencia, no una enfermedad, que pueda incluir su inclusión plena y efectiva, la educación inclusiva y los tipos de discapacidad, de la física, la intelectual, la mental y sensorial, así como el concepto de discriminación por motivos de discapacidad. La ley incluye para todas las formas de discriminación la denegación
como una forma de discriminación si no se aplican ajustes razonables. Y también se define en la legislación mexicana qué cosa es un diseño universal, un formato de lectura fácil, como un ajuste procedimental, la igualdad de oportunidades, y esto permite la inclusión y la integración con el resto de la población, de acuerdo al artículo 12 de la Convención, y también establece la diferencia entre accesibilidad y ajustes razonables. Hasta aquí habíamos llegado en el marco legal del sistema mexicano. Ahora, les decía que el Poder Judicial de la Nación ha hecho un trabajo muy meritorio, pero a la vez muy difícil, porque como explicaba Andrés fabulosamente, pues los jueces tampoco sabían qué cosa era esto de la incorporación inclusiva y el cambio de paradigma de la interdicción de 2 siglos, desde los códigos napoleónicos hasta esta realidad. De hecho, entró subrepticiamente este tema, y más por posiciones políticas sociales que fundamentalmente civiles. Tengo que decirles que en el Poder Judicial se está luchando con el camino para realizar el reconocimiento al cambio asistencialista del estado de interdicción para incorporar el cambio de paradigma de la inclusión desde el año 2013. Fíjense que rápidamente les voy a narrar un hecho que abrió apenas una ventana en cuanto a la igualdad social para las personas con discapacidad. Fue el caso de un niño que se le diagnosticó el síndrome de Asperger en el 2008, y en el 2011 el niño promovió varios juicios, bueno, ya adulto, donde quería que se le aplicara pues su autonomía, y solicitaba la inconstitucionalidad del artículo 23 y 450, fracción segunda, del Código Civil para el Distrito Federal, que es el más importante, indiscutiblemente, que tenemos en México. Y de igual forma solicitaba la inconstitución, que su designación como interdicto estaba violando los artículos 1, 3 y 24 de la Constitución, así como los artículos 4, 5 y 8 y 12 de la Convención. Sin embargo, aunque la resolución judicial de la Suprema Corte, porque fue atraído por la Corte, reconoció la discapacidad social inclusiva, esto es muy interesante porque, bueno, pues, digamos, en la ley, como hablaba la comentarista, la profesora que está comentando nuestras ponencias, pues sí, no se niega la discapacidad social inclusiva. En la propia sentencia se fíjense, directrices para considerar la interdicción como una institución en la cual el juzgador está en actitud de fijar un grado de limitación a la capacidad de ejercicio, y cuya magnitud será proporcional al nivel de discapacidad de la persona. Es decir, no se logró en 2013 por la Suprema Corte asimilar la trascendencia del modelo social que cambia el paradigma de las personas con discapacidad en México, y se declararon constitucionales estos artículos que han ido trascendiendo y han sido un rezago en muchísimas otras sentencias. Hasta que llegamos al amparo directo 4/2021, por cuestión de tiempo hago este resumen. Quiero decirle que en la Suprema Corte se ha trabajado muchísimo, incluso se establecieron lineamientos sobre conceptos esenciales para juzgar con perspectiva de discapacidad, y bueno, pues aquí en un gran libro se explicaron
qué cosas eran las barreras, la accesibilidad, los ajustes razonables, los ajustes de procedimientos, los sistemas de apoyos, y está ilustrado con sentencias resueltas. Sin embargo, esto pues no se resuelve así. El amparo directo 4-2021 marcó un paradigma muy importante porque logró una jurisprudencia. Los hechos fueron los siguientes. Una persona mayor de edad con discapacidad fue declarada en estado de interdicción en un procedimiento de jurisdicción voluntaria instado por sus familiares, pero años después la persona promovió un procedimiento oral familiar para el cese de su interdicción por los inconvenientes y efectos negativos que ello trajo para su vida. La persona solicitó la aplicación directa de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y conforme a decidir de acuerdo a su voluntad para vivir de una manera autónoma, productiva, proactiva. En el procedimiento, en las sentencias del juez de instancia, se aplicó el modelo médico. Y esto fue muy criticado y se consideró, analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que, bueno, en el modelo médico del juez de primera instancia se dijo, bueno, se va a quitar la tutela y la curatela porque esta persona está controlada por los médicos. Bueno, esto genera una jurisprudencia muy importante porque marca el cese del estado de interdicción, considerando que las cuestiones fácticas, y aquí me refiero al diagnóstico médico de la salud, ni su procedencia pueden estar supeditadas a que se hubiera superado el estado físico y psíquico o sensorial de la persona. Es decir, como estamos hablando de una situación de inclusión, no puede ser el tema médico interno de una persona, sino las barreras del entorno las que determinan pues la protección de la persona y la igualdad de las personas en la sociedad. Insistió el Poder Judicial de la Federación que las reglas que prevén la interdicción y su cese sustentadas en la valoración médica de la persona son inconstitucionales. Y esto es un tema que, bueno, quizás se contrapone a lo que estaban explicando los otros profesores. Sin embargo, la forma en que se trata es, bueno, porque he tratado con médicos en otro tema, un poco deshumanizante. Y todo el Poder Judicial ha tratado de humanizar esta situación de inclusión social. De esta sentencia se generaron varias tesis y se constituyó la jurisprudencia declarando inconstitucional precisamente al fin el artículo 23 y 451 y 2 del Código Civil del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Fíjense, de los 32 códigos solo tenemos uno. Sí, es el más importante, pero todos los demás siguen en la misma situación. Bueno, de esa jurisprudencia se generaron varias tesis jurisprudenciales, en total 5, que no quiero comentarlas todas. Por ejemplo, la tesis 142-2022 reconoce que el sistema jurídico que regula la figura de la interdicción, concretamente en los artículos ya antes mencionados, son contrarios al derecho a la igualdad y a la no discriminación previsto en el artículo 1 de la Constitución y al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. O el estado de interdicción, esta es otra tesis jurisprudencial, 141-2022, considera que su cese no puede estar condicionado o supeditado a un control médico. En fin, todas estas tesis permiten
conformar un ambiente para realizar una reforma constitucional, una reforma al Código Civil del Distrito Federal. No es una reforma constitucional, una reforma al Código Civil del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, a finales del 2024. Les quiero leer cómo es el artículo 23 tan debatido inconstitucionalmente. Señala: la minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones de la capacidad de ejercicio, que no significan menoscabo a la dignidad de la persona ni a la integridad de la familia. Los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. Por eso, la necesidad de esta reforma que celebramos, que es una aportación en esta segunda parte de la ponencia que comenzamos allá en Valencia, porque para armonizar la legislación vigente, no solo se declara la inconstitucionalidad de estos artículos, sino que además se incorpora las medidas de apoyo. Y esto es una tremenda novedad en el derecho mexicano. El artículo 23 reformado, pues a mí no me convence para nada, pero bueno, quedó de esta manera. La minoría de edad y las demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones de la capacidad de ejercicio, que no significa menoscabo a la dignidad de las personas ni a la integridad de la familia. Para el ejercicio de su capacidad, cualquier persona puede solicitar apoyo para la toma de decisiones. Sin embargo, a ninguna persona se le podrá exigir llevar a cabo un acto jurídico con apoyo. Al menos se introduce la autonomía de la voluntad de las personas con discapacidad. Pero les decía que esta reforma del 2024 tiene como trascendente la incorporación de este artículo 24 con distintos incisos. Y lo novedoso e interesante para México es la incorporación del artículo 24A en cuanto a la designación anticipada de apoyos. La reforma al fin incorpora a los poderes anticipados en forma jurídica de designación de apoyos en los términos siguientes. Toda persona mayor de edad puede designar ante notario el o los apoyos anticipados que considere necesarios en previsión de requerirlos en el futuro, y la designación anticipada de apoyos deberá establecer su forma de alcance, duración, directrices, etc. De igual forma, se permite la incorporación de las salvaguardias que en su caso deban existir para evitar contradicciones. Este artículo 24 tiene desarrollado hasta la letra O. Solo quiero destacar que el artículo 24b habla de las designaciones anticipadas como posibilidad de hacerse ante notario y revocarse en escritura pública, y la designación podrá ser expresa o tácita. En cuanto a los siguientes artículos, se considera la idiosincrasia social de México y se admite la designación ordinaria de apoyos. Esto también es una novedad, no existía en ningún lugar ni por la Corte. Este artículo 24D señala que las medidas de apoyo son aquellas necesarias para ayudar a cualquier persona a ejercer sus derechos en todos los aspectos de su vida, atendiendo los requerimientos en cada etapa. Bueno, interesante es porque aquí no se habla de tutela ni de curatela. No pidamos tanto. Solo los tipos de medidas de apoyo, las medidas de apoyo en cuanto a apoyar el desarrollo pleno de la personalidad, respetando la voluntad y preferencia de las personas,
y bueno, pues apoyándolas en un tipo de lenguaje oral, de señas, comunicación de braille. Estoy de acuerdo con Andrés, lo que he visto en otras sentencias, determinación en ayudas para los bancos, para cobrar en bancos, y como les decía, también en este tipo de medidas se incorporan las salvaguardias. Bueno, este artículo 24 les decía que tiene varias letras e importante es que debe aparecer en escritura pública o en carta poder ante 2 testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario, así como los requisitos para la designación de las medidas de apoyo en cuanto a que sean personas físicas o personas morales. Aquí sí se permite las personas morales que no tengan carácter de lucro. Esto también es importante. Y por otra parte, se pide el registro de estas medidas de apoyo en cuanto a qué consistieron y, bueno, notificar a la parte apoyada la existencia de cualquier situación que pueda surgir por un conflicto de intereses una vez aplicadas las salvaguardias. En cuanto a la incapacitación prevista en el artículo 450 del Código Civil, pues el tema queda considerado como inconstitucional, es decir, que las personas mayores que estén bajo los efectos de las personas mayores de edad con cierta discapacidad podrán realizar sus funciones en cuanto al ejercicio de su capacidad. Fíjense que es interesante este artículo 450 porque declaran la prodigalidad, cosa que no existía, que ya había sido eliminada en el Código Civil de México, y señalan en el apartado 4, tienen incapacidad legal las personas mayores de edad que suspenden el pago de sus deudas líquidas y exigibles y que por tal motivo el juez competente las declare en concurso de conformidad con la tercera parte del libro del Código Civil. Bueno, esto tiene que ver mucho con el tema de las familias. Bueno, hemos llegado entonces a las conclusiones y considerando que el sistema jurídico mexicano ha incorporado en forma progresiva los principios de la Convención. Sí, el enfoque integral, equitativo y transversal es lo que se pretende a favor de los derechos de las personas con discapacidad y el cambio de paradigma del estado de interdicción al reconocimiento de el ejercicio de la capacidad inclusiva. Las reformas del 2024 incorporan los principios de la Convención, así como el modelo de designación anticipada de apoyos para personas con discapacidad, y marca las directrices que deberán cumplirse las personas designadas como apoyo. Las medidas de apoyo coadyuvan a cualquier persona a ejercer sus derechos en todos los aspectos de su vida y que se configuren a través de diversos elementos. Aquí se incorpora tanto la movilidad, la comunicación, la tecnología, pero la tutela y la curatela se dejan para más adelante en temas de menores. Por mi parte es todo, pienso haber cumplido con el tiempo establecido y les agradezco que, bueno, pues que me hayan escuchado y también le agradeceré cualquier comentario al respecto. Muchas gracias, Gisela, por tu exposición que nos ha hecho ver pues, la diversidad que hay en México, pero también la importancia que tiene la Convención de Nueva York y que se van incorporando reformas progresivas para incorporar los principios de la misma.